Entonces, buenas tardes primero que todo, doctor Edwin. Como le comentábamos antes, esta entrevista es con el objetivo de profundizar un poco más en nuestra investigación para nuestra materia de talento humano, donde estamos pues investigando acerca de la responsabilidad social empresarial en Colombia. Entonces, nos presentamos, este es nuestro grupo de investigación, mi compañera Erika Tatiana Galvis, Lady Aparicio y pues quien le habla con Felipe Fandiño Plata. Entonces, doctor, como para entrar un poquito más en cuestión de detalle, ya en la entrevista como tal, ¿qué le parece si nos cuenta un poco de quién es Edwin Palmejeda, a qué se dedica y qué hace como tal, cuál es su labor? Soy barranqueño, puedo empezar por ahí. Eh, Tengo 37 años, vivo en Barranca Bermeja, nací, como ya lo dije, aquí. Actualmente también vivo aquí, aunque me muevo por varias partes del país, pues obviamente ahora por la pandemia, pues he estado un poco ermitaño en la casa. Soy un líder sindical, soy abogado, tengo 3 posgrados. Particularmente me gusta y me ha gustado estudiar los fenómenos del trabajo, alrededor del trabajo, desde el punto de vista individual, colectivo, sociológico, en fin. Y también lo enseño en 5 universidades y pues yo creo que finalizaría diciendo que soy un soñador. Wow. Sueño con un país distinto al que tenemos. Y doctor, el trámite de la entrevista como tal, a continuación pues nuestras compañeras le van a hacer una serie de preguntas que postulamos previamente. Entonces iniciaremos con mi compañera Lady y luego mi compañera Erika le hará otra serie de preguntas. Entonces luego con mi compañera Lady. Lady, mucho gusto. Bueno, señor Edwin, mi nombre es Lady Aparicio y de antemano quiero agradecerle el espacio que nos brinda a nosotros. Me encantaría saber para usted qué es la responsabilidad social empresarial. Bueno, para mí la responsabilidad social empresarial es una especie de táctica de marketing político de las empresas, con un código de conducta que quieren mostrar que siguen para quedar bien hoy ante una opinión pública cada día más globalizada, más crítica, más racional, y que obviamente se interesa porque porque las empresas o las compañías tengan un compromiso no solamente con la sociedad, sino hoy, por ejemplo, con el medio ambiente. Pero al final creo que es mucha retórica, mucha narrativa alrededor de una estrategia de marketing, y menos algo totalmente honesto, porque pues hasta ahora, hasta donde sé, no hay normas vinculantes ni nacionales ni internacionales que permiten que esos códigos de conducta se puedan exigir, que sean exigibles por la sociedad o por los consumidores o por los trabajadores de determinadas empresas o por las comunidades donde esas empresas hacen presencia. Claro, señor Edwin, igual también es claro que si esas empresas implementan este tipo de responsabilidad con sus empleados, esto les va a dar también mucha productividad, ya que ellos van a estar en un ambiente agradable, por decirlo de alguna forma. Señor Edwin, continuando con las preguntas, pues dada la connotación actual, con un mercado e industrias más dado hacia lo humano, ¿cuál crees que es el compromiso de las industrias para con sus colaboradores en materia de responsabilidad social empresarial para con los empleados? Pues yo creo que esto alrededor de la responsabilidad social empresarial no, es decir, no tiene que ver directamente con los trabajadores, es mi percepción. Es decir, o la empresa tiende más a tener, a intentar crear, insisto, una visión de que es responsable socialmente, no solamente con el entorno, sino con el medio ambiente, insisto, que hoy es creo que bastante importante, y quizá también siguiendo algunas normas de conducta alrededor del trabajo, pero un impacto directo en los temas de trabajo no lo veo. Es decir, también también creo que en parte es porque no existe, es decir, si hay un comportamiento contrario a ese código de conducta o a las normas laborales, no existe un escenario donde los trabajadores puedan irlo a discutir. Entonces pienso insisto, esta política de responsabilidad social empresarial puede ser retórica y más en los temas del trabajo. No creo que tengan un impacto real, favorable. Teniendo en cuenta la importancia histórica del abuso en medio de la lucha por los derechos de los trabajadores en la industria, ¿cómo ha sido el comportamiento histórico respecto a la responsabilidad social empresarial para con los empleados? Y si se ha evidenciado un aumento en la calidad de vida y un protagonismo de los trabajadores. ¿Usted qué piensa respecto? ¿Qué ha podido hacer de pronto desde su puesto como líder sindical? No, yo creo que la calidad de vida de los trabajadores de la industria ha mejorado, pero no por las políticas de responsabilidad social empresarial de las empresas. Es decir, las empresas no son generosas con los trabajadores y sus condiciones laborales, pues para tener un buen prestigio. Las condiciones laborales que hoy existen en la industria, y particularmente en Ecopetrol, que es la principal empresa del país, son producto de las luchas sindicales, son producto de 65 años de negociación colectiva, son producto de 65 años de conflictos, son producto de 65 años de persecuciones, y estoy hablando de Ecopetrol, pero la próxima semana estamos cumpliendo 98 años como uso. Antes de Ecopetrol también existía la industria del petróleo, obviamente en manos de capital privado, y fue precisamente la uso la que se trajo a la industria petrolera para que fuera de todos los colombianos. Entonces, en lo que tiene que ver con los trabajadores, yo creo que no
no es gracias a las políticas de responsabilidad social empresarial que los trabajadores pueden tener trabajo decente, pues, por utilizar el término de la OIT, sino por la presencia de una organización sindical fuerte como la USO, porque la industria petrolera es fuertemente sindicalizada. Y la organización más representativa de ahí es la USO. Y estamos negociando, estamos presentando pliego, movilizando a los trabajadores. Y ese conflicto, que además está legitimado no solamente por el derecho, sino por la historia, ha permitido el avance en los derechos sociales. Y al haber derechos sociales y derechos laborales, pues hay movilidad social. Es decir, los trabajadores salen de la pobreza y se ubican en lo que todos queremos llegar a ser clase media. O ser clase media, aunque ese concepto es bastante discutible, para la clase trabajadora. Entonces, insisto, es gracias al conflicto y a la organización. Ahora, uno no dice el conflicto, ¿de verdad? Gracias al conflicto, sí. El conflicto es natural, es inevitable, es necesario, hasta funcional. Hoy estamos aquí, quizá ustedes están en la universidad, dos lindas mujeres en la universidad, gracias a los conflictos del pasado de las mujeres que siguen luchando por la igualdad de las mujeres. Antes las mujeres no podían ni votar, ni ir a la universidad, ni estaban consagradas a la casa. Y esos conflictos del pasado, librados por muchas mujeres, que les costó muchas vidas, pero nos tienen aquí una sociedad mucho más democrática, plural, avanzada, progresista. Entonces, yo creo, para volver a la pregunta, que no son las políticas de responsabilidad social de empresarial, sino los sindicatos y las organizaciones y los conflictos los que han permitido que los trabajadores tengan acceso a más derechos. Bueno, muchas gracias, señor Edwin. La dejo ahora con mi compañera Erika para que continúe con la serie de preguntas que tenemos pues, previamente preparadas para usted el día de hoy. Bueno, Edwin, ya que estamos hablando de los sindicatos, muchas empresas le tienen miedo a los sindicatos. La verdad es que lo ven como un enemigo. ¿Cómo hacen las empresas o cómo cree usted que deberían las empresas tener ese enfoque a los sindicatos para que lo vean como un aliado y más no como una amenaza externa? Bueno, las empresas ven a los sindicatos como los papás ven a los novios de las hijas o al primer novio de la hija. El coco, pues uno no quisiera que a la hija se la tocaran ni que la cortejaran, ni mucho menos que la llevaran de la casa. Suele suceder y uso esta metáfora para comparar porque realmente también es similar. Es decir, y lo digo porque uno tiene dos opciones frente a esa situación de la vida que es natural. O ataca al novio con toda y lo saca de la casa y hace que la hija se enamore más de él, porque suele suceder, o lo incorporo paulatinamente a la familia, lo acepto como parte natural de la vida humana. La vida humana es natural que nos relacionemos con muchas personas y que busquemos construir una pareja, una familia, en fin. Lo mismo pasa con las empresas y los sindicatos. Un sindicato llega a una empresa y la empresa tiene dos salidas, o tiende a acabarlo, que es una práctica cotidiana. Uno diría, oiga, pero con tantas normas que protegen eso, pues sí, todavía lo hacen, y lo hacen con formas soterradas, con despidos, con traslados, con dádivas, es decir, con todo lo que está amparado en la ley. O la otra es decir, bueno, bienvenido al sindicato, vamos a mirar qué originó el nacimiento del sindicato, porque detrás de un sindicato hay una causa. Sí, el sindicato no se monta porque sí. Uno quisiera que el sindicato se montara porque sí, porque el derecho a asociación es un derecho humano, es como el derecho a la libertad de expresión. Uno quisiera que uno llegara a la empresa o que, venga, montemos el sindicato porque es un derecho fundamental, chévere, ¿no? Pero eso no surge así. En la práctica surge porque hay malas condiciones de trabajo. Y les decía esta mañana precisamente un alto ejecutivo de una empresa, le presentamos un pliego y le dije, en su empresa no nació el sindicato por los malos salarios, tienen buenos salarios y buenas condiciones económicas. Nació el sindicato por el maltrato, por el acoso, por la persecución, por la violación de la jornada de trabajo. Entonces, la empresa debería decir, venga, miremos cuáles son las causas, intentemos solucionarlas y bueno, construyamos una relación estable y duradera de aquí para adelante, respetuosa. Pero bueno, así no se ve en nuestro país, así no se ve, infortunadamente. Y lo digo porque yo, por ejemplo, soy el presidente de un sindicato. Dentro de mi sindicato yo tengo trabajadores, ¿sí? O sea, no mis afiliados, sino mi secretaria, por ejemplo, mis abogados, los que hacen parte del equipo jurídico, mis compañeros, por ejemplo, mi periodista, mi camarógrafo, mi equipo de comunicaciones. Tengo 52 trabajadores a nivel nacional y esos 52 trabajadores me montaron un sindicato. Entonces, es paradójico que un sindicato tenga otro sindicato por dentro, pero bueno, lo tenemos. Y aquí, pues, ¿qué hice yo? Pues, venga, hablemos, charlemos, negociamos y llegamos y ya llevamos 2 acuerdos firmados. Entonces, yo creo que hay que volver natural lo que es natural, y eso es natural, porque si lo seguimos viendo como que obviamente es una patología de la relación obrero-patronal, pues vamos a reaccionar como si fuera una patología. Y uno, ¿cómo reacciona cuando tiene una enfermedad? Pues a meterle antibiótico y a meterle medicinas para combatirlo y acabar y sacar el virus, y eso no puede ser así. Yo creo que hay que entender que el sindicato, y lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional muchísimas veces, y en la Corte Interamericana, y 60, 70 años de doctrina de la Comisión de Expertos de la OIT, el sindicalismo, el derecho a asociación es piedra angular de la democracia, porque los sindicatos, es decir, meterse en una organización sindical es materializar también otros derechos, como el de la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de información. Entonces, ese conjunto de derechos materializan el derecho a asociación y esos derechos hacen parte de la democracia. Entonces, hay que insistirle un poco a los empresarios en que uno no puede seguir hablando de democracia de puertas hacia afuera, hay que hablar de la democracia de puertas hacia adentro. Y aquí cierro esta respuesta con una frase famosísima de Norberto Bobbio. Intento parafrasearla siempre porque no sé cuál es su literalidad, pero que dice que la democracia llega hasta la puerta de las empresas. Es decir, todo el mundo le gusta la democracia, pero adentro de los empresarios no les gusta que haya democracia. Vaya usted y diga, venga, yo opino esto diferente, y al otro día tiene ya su carta de despido.
y a pesar de que pues, no debería ser así, pero es así y es lo que sucede. En este mismo sentido, me dio curiosidad, ¿cómo debería ser la percepción de los empresarios para que la democracia sí entre hacia puertas hacia adentro y no se quede solamente allá afuera, a la entrada de la puerta? Es difícil, es que eso, o sea, es la cultura, y la cultura es algo que se construye durante muchos años. Yo creo que nosotros vamos, esta generación no va a vivir algo como eso, pero uno va a países que, por ejemplo, en Europa hay una conciencia y una cultura del respeto al sindicalismo. ¿Por qué? Porque el sindicalismo y el movimiento obrero fue lo que ayudaron a recuperar la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Primera Guerra Mundial empiezan a surgir los partidos obreros, después de la Revolución Rusa, y llegan los gobiernos socialdemócratas, y bueno, vino otra vez la Segunda Guerra Mundial, y ahí vino la devastación de Europa, y fueron los partidos de los trabajadores los que sacaron adelante a Europa. Entonces, vaya usted a Europa y hable y sobre los sindicatos, y obvio, habrán imágenes negativas, pero le tiene un respeto, y por eso las tasas de sindicalización son grandes. Alemania, que es uno de los países más poderosos del mundo, tiene 12 sindicatos y con 7 millones de afiliados, la tasa de sindicalización es del 35%, negocian por rama, la cobertura de la negociación es bastante fuerte, llegan al poder porque ellos inciden en el Partido Socialdemócrata, que hizo acuerdo con el Partido Cristiano conservador, que llevó a Angela Merkel a estar en el poder por cerca de 18 años. Entonces, aquí infortunadamente lo que han hecho históricamente con el movimiento obrero, con los sindicalistas, es acabarlos, despedirlos y asesinarlos. Recordemos que en los últimos 30 años han asesinado cerca de 3.000 sindicalistas, hombres y mujeres dedicados a la labor sindical. Entonces, por eso sigue siendo considerado este país como uno de los países más peligrosos para hacer la actividad sindical. ¿Cuáles son esas barreras que impiden que los trabajadores se conecten con las organizaciones o que se conecten con la responsabilidad social empresarial? Bueno, no sé si la pregunta tiene es decir, es una pregunta de dos preguntas, porque, es decir, si la pregunta es cuál es la dificultad de que los trabajadores se conecten con las organizaciones sindicales, hay muchas. Primero, yo creo que hay una sociedad hoy cada día más individualista. Los individuos cada día son más egoístas y entonces tienden a no creer en los procesos colectivos, que son difíciles. Hacer equipo siempre es difícil. Entonces, segundo, la crisis del trabajo. Hoy hablemos de Colombia, para no ir a otros lados. En Colombia, el desempleo está en el 20%, la informalidad está en el 50%. Lo que hay es un aumento creciente del precariado, de lo que llama Guy Standing el precariado. Y que en ese precariado se están incorporando, por ejemplo, muchos jóvenes como ustedes que salen ahorita de la universidad, se gradúan, seguramente acceden a un posgrado y tienen que ir a buscar una orden de prestación de servicio de 2,5 millones, porque no hay más que ofrecerle a los jóvenes. Entonces, yo creo que además este es un país que a la juventud no le ofrece sino violencia y desempleo y precariedad laboral. Recuerdo que cuando la masacre de estos jóvenes allí en el sur del país hace poco, escribí una columna sobre eso que se llama eso, se llamaba así, la juventud colombiana atrapada entre la precariedad y la violencia. Entonces, esa crisis alrededor del trabajo hace que pues, también sea muy difícil organizar trabajadores hoy. Y bueno, y todas estas normas laborales que se crearon alrededor del derecho laboral colectivo son de 1950, no han entendido la transformación del trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo acaba de cumplir 70 años. Se pidió 40 años de la Constitución del 91, es un código totalmente obsoleto. Y la constituyente ordenó al Congreso expedir el Estatuto del Trabajo hace 30 años. Este año cumple 30 años la Constitución y no tenemos Estatuto del Trabajo. Entonces, distintas cosas pudiese decir que no conectan a los trabajadores y a la juventud hoy con los sindicatos. Y en lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, es decir, es que para poder entender tan siquiera el concepto de responsabilidad social empresarial hay que estar organizado. Vaya y pregúntele a cualquier trabajador desprevenido y desorganizado qué es responsabilidad social empresarial, no sabe. Entonces, medianamente uno utiliza, insisto, y cuando digo uno, digo como dirigente sindical, las organizaciones utilizan esos códigos de conducta para tratar de enrostrar a las empresas las violaciones, para tratar de decirles, empañar su marketing político, ¿sí? Su marketing empresarial, lo que llama el profesor Marcio Tulio Viana, el sindicalismo debe apropiarse de la marca para poder, apropiado de la marca, reivindicar también derechos, poder construir derechos a través de las acciones colectivas novedosas. La forma típica de acción colectiva es la huelga. Y hoy la forma típica, por ejemplo, es una tendencia en Twitter en contra de la marca de una empresa, que le hace daño y que sale en los medios de comunicación, más que una protesta físicamente hablando. Entonces, yo creo que
para los sindicatos es importante apropiarse de esos, insisto, códigos de conducta alrededor de las políticas de responsabilidad social empresarial, porque sirve, insisto, a pesar de que no hay normas que obliguen a que se cumplan, ni normas vinculantes, ni escenarios donde debatir el cumplimiento de esas políticas, pues sí sirve para enrostrarle su falta de coherencia. Doctores, usted entenderá que nosotros aspiramos a ser ejecutivos de organización. ¿Cómo nosotros podemos implementar una responsabilidad social empresarial seria, que no sea así como usted lo mencionaba, cuestión de marketing, y podamos empoderar al trabajador, que éste sea protagónico y no antagónico en la organización? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Y creo que hay que partir de construirla conjuntamente. Lo que pasa es que los códigos de conducta o las políticas de responsabilidad social empresarial se diseñan en las oficinas de las empresas y se intentan cumplir y seguir. ¿Por qué no construirlas con los trabajadores? ¿Sí? ¿Por qué no sentarse con los trabajadores y escucharlos? Hay una sentencia muy importante de la Corte Constitucional que creo que siempre defiendo, y es la sentencia C934 del 2004, que habla sobre la necesidad de escuchar a los trabajadores como un principio de nuestro Estado social de derecho de participar en las decisiones que nos afectan. Si las políticas de responsabilidad social empresarial afectan a los trabajadores, afectan a la sociedad, a los consumidores, en fin, pues hay que escucharlos, abrir canales. Puede que al final la empresa diga, no son obligatorias sus opiniones, sus consideraciones, pero siempre es importante escuchar. Entonces, y yo creo que quedaría una política de responsabilidad social empresarial mucho más fuerte, más vigorosa, más legitimada, porque pues ha escuchado a los distintos sectores involucrados. Escuchen a los actores, tengan en cuenta sus opiniones y eso seguramente facilitará la construcción de una política más legitimada, insisto. Gracias. Ahora con esto de la pandemia del COVID-19, la cuarta revolución industrial, todo este tipo de cosas, ¿cómo cree que afectan al talento humano y a las organizaciones? Claro, afecta muchísimo porque el trabajo no va a volver a ser idéntico jamás. Es decir, ustedes son la generación que están viendo una transformación de esas disruptivas, un cisne negro, que llaman algunos sociólogos, o un hecho social total, como dice el periodista Ignacio Ramonet. Eh, eh, por ejemplo, 140.000 trabajadores estaban en sus casas haciendo teletrabajo antes de la pandemia. Hoy hay 4 millones. Y de esos 4 millones van a quedar al menos 3, diría yo. Uno por allá volverá a las oficinas. Otros harán alternancia. Entonces, esa transformación de la organización del trabajo no va a volver a ser igual nunca. Entonces, eso cambia totalmente el relacionamiento, cambia la administración de los recursos humanos, cambia todo. Y más este tema de las relaciones en el trabajo. No sé si se han visto una película que está en Netflix que se llama Up on the Air, como arriba en el aire, algo así. No soy muy bueno en el inglés, con George Clooney. Sería bueno que la vieran para que vean hacia dónde avanza el tema de las relaciones de trabajo. Esa es la historia, no le voy a hacer mucho spoiler, pero es la historia de un man que contratan las empresas para despedir trabajadores. Es decir, ni siquiera las empresas se dedican o hacen la difícil labor de despedir trabajadores, sino que contratan a una persona especializada, en este caso es George Clooney, para despedir sus trabajadores en procesos de reestructuración empresarial. Entonces, y ahí hay unos fenómenos chéveres que hoy, que aun cuando se hizo la película no se pensaba que hubiese esta pandemia, pero que creo que señalan que va a haber un revolcón total en la administración de los recursos humanos en las empresas. Finalmente, doctor Edwin, ¿qué consejo le daría o qué mensaje le daría a mis compañeros de clase y a nosotros? Yo, el consejo que les doy es no coman mucho cuento, es decir, no traguen entero, todo con leerlo, entenderlo con beneficio de inventario, porque, pues, insisto, alrededor de eso hay mucho marketing. Y claro, es legítimo para las empresas, porque ya lo mencioné, estamos en una economía globalizada, competitiva, y las empresas quieren estar en los primeros lugares, y eso es legítimo, yo no estoy diciendo que no sea legítimo, pero ahí sí, como dice el dicho popular, de eso bueno no dan tanto. Es decir, siempre una lectura crítica a todas esas políticas y comparar su coherencia entre lo que está escrito y entre lo que se hace. Doctor Edwin, entonces esto damos por terminado el pliego de preguntas. De antemano, pues agradecerle bastante por su tiempo, por su aporte, la verdad es muy valioso, es un personaje que conoce muchísimo el tema. Y pues, no siendo más, damos por terminar la sesión. De antemano, en serio, les tendemos muchísimas gracias. Y pues, qué pena por robarle tanto tiempo. No,